Lamentablemente, nadie está a salvo de la muerte. Los héroes de nuestra selección de hoy se enfrentaron cara a cara con un peligro increíble, pero a pesar de esto, lograron sobrevivir en situaciones en las que parecía imposible hacerlo. Disfruten de la visualización. En abril de 2003, el alpinista estadounidense Aron Ralston se fue al sur del estado de Utah, al cañón Blue John. Allí planeaba entrenar antes de su próxima ascensión. Llegando al cañón, Aron decidió descender a uno de los barrancos. Un enorme pedrusco bloqueaba la entrada al barranco desde arriba. Por alguna razón desconocida, justo en el momento en que Aron estaba dentro del barranco, esta piedra cayó y atrapó su mano. En las primeras horas, el alpinista logró sacar el contenido de su mochila y comenzó a intentar romper la desafortunada piedra, pero no se rompió. Durante 5 días, Aron intentó hacer algo para salir, pero todos sus intentos fallaron. Entonces grabó videos de despedida en cámara para sus seres queridos y decidió realizar el acto más aterrador: amputarse la mano. Aron tenía 2 opciones: morir en ese barranco o cortarse la mano y tratar de salvarse. Realizó la amputación con un cuchillo sin filo. Solo imagina el dolor que sintió. Con la ayuda de una cantimplora y equipo de escalada, logró hacer un torniquete y partió en busca de personas. Solo después de 10 kilómetros logró encontrar a una pareja de los Países Bajos, quienes llamaron a un helicóptero de rescate. Afortunadamente, Aron sobrevivió. No pudo dejar de escalar y continuó sus aventuras con una prótesis. La azafata yugoslava Vesna Vulović se hizo famosa en todo el mundo después de sobrevivir a una caída de más de 10 kilómetros y permanecer con vida. Después de este incidente, entró en el libro Guinness de los récords. Todo ocurrió el 16 de enero de 1972, cuando un avión de la aerolínea yugoslava HAT se partió repentinamente en 2 en el aire. A bordo del avión había 25 personas, incluyendo a Vesna, pero solo ella sobrevivió. Después del accidente aéreo, la azafata cayó en un bosque en territorio de Checoslovaquia. Sufrió múltiples lesiones graves, incluyendo fracturas de cráneo, piernas, costillas y 3 vértebras. Vesna tuvo mucha suerte por segunda vez. Casi inmediatamente después de la caída, fue encontrada por el guardabosques Bruno Honke. En el pasado, Bruno había sido médico militar, por lo que pudo brindarle los primeros auxilios a la joven. El tratamiento de Vesna fue largo y difícil. Estuvo en el hospital casi 1 año y medio. Gracias a su fuerza y perseverancia, 4 años y medio después del accidente, logró volver a aprender a caminar. La historia de la joven azafata demuestra que los milagros realmente ocurren en nuestras vidas. En agosto de 1945, un joven ingeniero japonés de la empresa Mitsubishi, Tsutomu Yamaguchi, fue enviado en un viaje de negocios a Hiroshima. El día de su partida, se dirigía al astillero cuando de repente escuchó el sonido de un avión. Al levantar la vista, vio cómo un bombardero estadounidense soltaba un objeto redondo. Una fracción de segundo después, Tsutomu vio un brillante destello. Cayó en un agujero y perdió el conocimiento. Cuando el japonés se recuperó, vio una vista aterradora. Tsutomu milagrosamente sobrevivió, pero sufrió lesiones en la cabeza y quemaduras. A la mañana siguiente, el hombre se dirigió a la estación para regresar a casa lo antes posible. Compró boletos y subió a un tren con ventanas rotas. Junto con Tsutomu en el tren viajaban personas heridas y aquellos que habían perdido a sus seres queridos para siempre. Tras llegar, Tsutomu pasó un día en el hospital y tan pronto como se sintió mejor, decidió ir a trabajar para entregar su informe. Ese día, el 9 de agosto, alrededor de las 7:50, se escuchó una alarma aérea en la ciudad, pero a las 8:30 fue cancelada. En ese momento, Tsutomu pensó, ¿no puede ser que vuelva a estar en el epicentro de un bombardeo? Resulta que sí. A las 11 de la mañana, Tsutomu ya estaba en su lugar de trabajo, y a las 11:02 vio de nuevo el familiar destello. Esta vez cayó afortunadamente y ni siquiera fue alcanzado por los fragmentos de las ventanas rotas. Tsutomu vivió una larga vida. Se pronunció en contra de las armas nucleares,
escribió memorias y apareció en documentales. A los 93 años, recibió el reconocimiento de Hibakusha. Así se llama en Japón a las personas que sobrevivieron a los bombardeos atómicos. Julian Köpke se convirtió en la única sobreviviente de un accidente aéreo que involucró un avión de líneas aéreas nacionales, SA. Julian nació en una familia de científicos zoológicos. Pasó toda su infancia en las salvajes selvas del Amazonas. Posiblemente, esto la ayudó a sobrevivir en condiciones extremas en la naturaleza salvaje. El 24 de diciembre de 1971, la niña y su madre partieron para celebrar la Navidad en Perú. Curiosamente, sus boletos se habían comprado para el 19 de diciembre, pero la niña insistió en cambiarlos. Desafortunadamente, esta decisión llevó a que Julian y su madre estuvieran en un accidente aéreo durante una tormenta. Cuando el avión se partió, el asiento con la niña quedó en el aire y comenzó a voltearse. Posiblemente, estos movimientos salvaron su vida. Después de la caída, Julian se despertó al día siguiente. La niña se encontró sola en la jungla con múltiples heridas, incluyendo una fractura de clavícula, daño ocular, dislocación de rodilla y traumatismo cráneoencefálico. A pesar de esto, Julian entendió que la ayuda tardaría en llegar y que podría no sobrevivir hasta entonces. Por lo tanto, decidió buscar personas por su cuenta. El camino hacia la salvación le tomó a Julian 11 días. Cuando la agotada niña perdió el conocimiento cerca de un muelle abandonado, fue encontrada por leñadores de la aldea de Puerto Inca. Después de eso, la niña fue llevada en avión a su padre. Esta historia es asombrosa. Julian demostró cuán valiosa es la vida, ya que por ella superó todas las dificultades en las condiciones de la salvaje Amazonia. El físico ruso, Anatoly Bugrovsky, se hizo famoso en todo el mundo después de un accidente en el Instituto de Física de Alta Tecnología en las afueras de Moscú. El 13 de julio de 1978, Anatoly descubrió un fallo en el acelerador de partículas elementales. Para encontrar el problema, el científico decidió mirar dentro del canal por donde pasaba un haz muy potente de protones. Este acto puede parecer loco, pero en ese momento Bugrovsky no sabía que el acelerador todavía estaba funcionando. Las luces de advertencia debían haberlo alertado del peligro, pero habían sido desconectadas durante un experimento anterior. Tan pronto como el científico puso su cabeza dentro del canal, un haz extremadamente poderoso de protones pasó por la parte posterior de su cabeza, así como por la mandíbula, el oído y rozó el ala de la nariz. En ese momento, la dosis de radiación en la entrada era de 200.000 Röntgen y en la salida 300.000. Con tal dosis de radiación, cualquier persona debería haber muerto, pero Bugrovsky sobrevivió. Como contó el científico, en ese fatídico momento no sintió dolor. En su lugar, vio un destello de increíble brillo ante sus ojos. Después del incidente, Bugrovsky perdió la audición en el oído izquierdo y comenzó a sufrir ataques epilépticos. Pero estas consecuencias del accidente no le impidieron continuar su trabajo científico. Ahora Anatoly Bugrovsky tiene 81 años y está listo para vivir muchos más, a pesar de lo que le sucedió en su juventud. Es prácticamente imposible para las personas que se encuentran a una profundidad de 60 metros sobrevivir. Pero al cocinero de un barco marítimo nigeriano, Harrison Oken, logró probar lo contrario. En el año 2013, el barco en el que se encontraba Harrison fue atrapado en una fuerte tormenta en el Océano Atlántico. El barco se hundió y los otros 11 miembros de la tripulación murieron. Pero ¿cómo logró Harrison sobrevivir? Durante la tormenta, una ola lo llevó a una cabina. Allí, el cocinero se encontraba de pie hasta la cintura en agua y observaba cómo el agua llenaba gradualmente la habitación. Fue entonces cuando notó que había una burbuja de aire en la cabina. Gracias a esto, Harrison logró sobrevivir. El cocinero esperaba que los rescatistas llegaran pronto y lo encontraran. En su espera, tuvo que pasar un total de 60 horas. Afortunadamente, los rescatistas lograron encontrar el barco y salvar a Harrison. Después de ser sacado del agua, fue colocado en una cámara de descompresión para evitar las consecuencias de permanecer a gran profundidad durante tanto tiempo. Normalmente,
Los buzos se colocan en estas cámaras hiperbáricas durante 20 minutos, pero Harrison tuvo que pasar allí 2 días, ya que su cuerpo había experimentado un estrés extremo por estar tanto tiempo bajo el agua. Esta historia nos enseña que nunca debemos rendirnos antes de tiempo. Richard Norris Williams se convirtió en otra persona que logró sobrevivir al naufragio del Titanic. Williams, junto con su padre, se embarcó en el viaje en el enorme transatlántico para un torneo de tenis. Cuando ocurrió la tragedia mundialmente conocida, Norris logró salvar no solo su vida, sino también la vida de uno de los pasajeros. Durante el naufragio, escuchó gritos de auxilio y rompió las puertas atascadas de una cabina. Desafortunadamente, su padre murió en la tragedia, y Richard sufrió graves heridas después de estar mucho tiempo en agua helada. Inicialmente, se recomendó a Williams amputarse las extremidades inferiores, pero se negó. Gracias al tratamiento y la perseverancia de Richard, logró recuperar sus piernas congeladas. Más tarde, el joven no solo pudo participar en competiciones de tenis, sino que también se convirtió en soldado. El 1 de mayo de 2023, después de un accidente aéreo, 4 hermanos y hermanas, Leslie de 13 años, Soleini de 9 años, Tien de 4 años y Christine de 11 meses, lograron sobrevivir en los salvajes bosques del Amazonas. Los rescatistas sabían que un avión se había estrellado en la jungla. Les llevó 15 días buscar los restos, pero en el lugar del accidente solo había personas muertas. No encontraron a los niños. Por lo tanto, se decidió organizar una operación de búsqueda. Los niños fueron encontrados solo después de 40 días. Como contó más tarde la mayor de ellos, Leslie, sobrevivieron gracias al conocimiento de su nación. Los primeros 4 días esperaron ayuda. En ese momento, su madre herida todavía estaba viva. Cuando la mujer se dio cuenta de que estaba perdiendo fuerzas, dio algunos consejos a los niños y les pidió que fueran a buscar personas. Leslie vendó los pies de su hermano menor y sus hermanas con vendas del botiquín del avión, tomó a la bebé en brazos y se pusieron en camino. De la avioneta, la niña tomó todo lo necesario para sobrevivir. Durante todo este tiempo, los niños se alimentaron de harina y plátanos, y cuando se les acabó el agua embotellada, bajaron al río. Esta historia es sorprendente e impresionante. Demuestra cuán importante es transmitir a los niños conocimientos sobre cómo comportarse en condiciones extremas, ya que una situación así puede ocurrirle a cualquiera de nosotros. El 16 de enero de 1942, el piloto militar Harold Dixon, el radiotelegrafista Gene Aldrich y el bombardero Anthony Pastula despegaron en un bombardero torpedero desde un portaaviones para una misión de reconocimiento sobre el Pacífico. Su avión se desvió de su curso y la tripulación no pudo regresar al portaaviones. Eventualmente, se quedaron sin combustible y Dixon decidió aterrizar el avión en el agua. De los equipos de rescate, los 3 militares solo lograron llevar una pequeña balsa inflable que les salvó la vida. Durante 34 días, flotaron en el Pacífico y viajaron más de 1.500 kilómetros. Varias veces tuvieron que defenderse literalmente con las manos desnudas de los tiburones. Una vez vieron un avión en el cielo, pero no pudieron enviarle una señal, ya que todo el equipo se hundió con el avión. Finalmente, su balsa llegó a la costa de la isla de Puka Puka, y después de 7 días, los 3 militares finalmente fueron evacuados y regresaron a casa. El piloto Harold Dixon fue condecorado con la Cruz Naval. El radiotelegrafista y el navegante recibieron agradecimientos de la Fuerza Aérea de EEU por su coraje y resistencia. Esta increíble historia de supervivencia fue la base de la película de 2014 Against the Sun. Creo que todos ustedes conocen la historia de Robinson Crusoe, personaje de la novela homónima del escritor inglés Daniel Defoe, por lo que no necesito contarles sobre ella. Pero, ¿sabían que este personaje tenía un prototipo real? Alexander Selkirk era un oficial de la Armada Real de Escocia. En septiembre de 1704, durante otro viaje, tuvo una disputa con el capitán del barco Stradling sobre la insuficiencia del barco.
Las constantes quejas de Selkirk molestaron al capitán, quien dejó al marinero en la isla más a tierra, dejándole un bote, un mosquete, pólvora, un hervidor, una Biblia y algo de ropa. La isla estaba deshabitada, pero Selkirk no tenía intención de morir. Aceptó su destino y aprendió a vivir en esas condiciones. En la isla se dedicó a la caza y la pesca. Para no enloquecer, hablaba con las cabras montesas y leía la Biblia. Incluso logró domesticar algunos gatos salvajes que lo protegieron de las ratas. Selkirk pasó 4 años y medio en la isla. Durante esos años, varios marineros desembarcaron en las costas de Mazatierra, pero Alexander escuchó que su idioma era diferente al inglés, por lo que se escondía de los extraños. Cuando, finalmente, en 1709, escuchó el habla de los británicos, supo que había encontrado su salvación. Resultó que un barco de uno de sus antiguos colegas había llegado a las costas de la isla. Selkirk fue rescatado, y su historia de supervivencia fue tan sorprendente que inspiró a Daniel Defoe a escribir la mundialmente famosa novela. Un adolescente de 15 años, Yahya Abdi, vivió durante 8 años en una familia de acogida en California. Soñaba con regresar con su madre, pero por supuesto no podía hacerlo. Entonces, el adolescente decidió hacer algo descabellado. El 20 de abril de 2014, fue al aeropuerto de San José y eligió un vuelo que lo llevaría más cerca de Etiopía. De alguna manera, Yahya logró salir a la pista de aterrizaje y luego colarse en el compartimento del tren de aterrizaje. Tuvo suerte, permaneció desapercibido. Todo lo que le quedaba al adolescente era sobrevivir. Y sobrevivió. Durante 5 horas y media, Yahya estuvo en el compartimento bajo un frío intenso y falta de oxígeno. Tan pronto como el avión alcanzó su altitud máxima, el adolescente perdió el conocimiento. Volvió en sí cuando el avión se preparaba para aterrizar en Hawái. Después de que el avión aterrizó con éxito, Yahya saltó del compartimento del tren de aterrizaje y comenzó a correr. Pero entonces fue atrapado. La policía y los médicos estaban en shock. No entendían cómo el chico logró sobrevivir en tales condiciones extremas. Aparentemente, su deseo de reunirse con su madre era imparable. Desafortunadamente, su sueño no se hizo realidad. No vio a su madre, pero al menos pudo hablar con ella por teléfono. Después de un grave accidente, un hombre llamado Jack cayó en un largo coma. Los médicos consideraron inútil mantenerlo con vida, pero sus familiares insistieron en lo contrario. 19 años después del accidente, Jack de repente recuperó la conciencia. Cuando esto sucedió, el hombre comenzó a hablar sobre lo que le había sucedido después del accidente. Dijo que hay un mundo real entre la vida y la muerte, donde no existe la noción del tiempo, pero hay luz y esperanza, la esperanza de que el alma regrese a su cuerpo. En noviembre de 2012, un pescador salvadoreño llamado Salvador Alvarenga, junto con su compañero Ezequiel Córdoba, se fue a pescar en el Océano Pacífico. 2 días después, comenzó una fuerte tormenta. Las olas arrastraron el bote de Salvador y los pescadores perdieron el rumbo. Salvador intentó dirigir su barco hacia la costa, que según sus cálculos estaba a 80 kilómetros de ellos, pero el fuerte viento y las olas se lo impidieron. Día tras día, los compañeros intentaron encontrar alguna tierra en el horizonte, pero solo había océano alrededor. Además, el motor del bote se rompió y solo les quedaba esperar ser vistos o ver la tierra. Después de 2 agotadores meses, el amigo de Salvador murió, y el hombre tuvo que sobrevivir solo. Todo este tiempo se alimentó de pescado crudo y bebió agua de lluvia. Solo después de 438 días desde que salieron al océano, Salvador finalmente llegó a la costa del atolón Ebon, en las Islas Marshall. Estaba agotado mental y físicamente, pero lo más importante es que estaba vivo. La historia de Masabumi Ozono, un japonés, no es sencilla. Tuvo la suerte de ser uno de los sobrevivientes durante una tragedia, pero pagó por ello con su reputación. Una noche en 1912, en las aguas del Atlántico Norte, ocurrió una de las catástrofes más famosas. Después de chocar con un iceberg,
el transatlántico Titanic se hundió. De los 2.000 pasajeros, solo 700 sobrevivieron. Masabumi estaba entre ellos. Después del rescate, a Masabumi lo llamaron el chico afortunado. Y todo porque cuando ocurrió la tragedia, corrió en pánico a la cubierta y escuchó a alguien desde un bote salvavidas gritar que quedaban 2 lugares. El japonés vio a un hombre saltar al bote y rápidamente siguió su ejemplo. Gracias a esta decisión, sobrevivió. Cuando Masabumi regresó a casa, a Japón, se enfrentó a burlas y reproches de otras personas. Le reprochaban constantemente que había ocupado el lugar de otro, que debería haber aceptado su muerte como un verdadero japonés, que una mujer o un niño podrían haberse salvado en su lugar. Pero en realidad, Masabumi saltó a un bote donde también había otros hombres. La vida del hombre se volvió insoportable. Fue despedido de su trabajo y nadie más lo contrató, aunque antes trabajaba como funcionario en el Ministerio de Transporte. Su apellido quedó manchado por la vergüenza. Sin duda, estas burlas afectaron gravemente su salud mental. Durante muchos años, Masabumi escribió memorias y no podía entender por qué la gente fue tan cruel con él, ya que simplemente había salvado su vida. Ludger Silvaris se hizo famoso como la persona que logró sobrevivir durante la erupción del volcán Mont Pelé el 8 de mayo de 1902. Este desastre natural se llevó la vida de 30.000 habitantes de la ciudad de Saint-Pierre. Pero, ¿cómo logró sobrevivir Ludger? Ludger era un delincuente y pendenciero. Poco antes de la erupción, fue capturado por la policía. El criminal fue colocado en una celda solitaria, ubicada en un recinto subterráneo. Esto salvó la vida de Ludger. Cuando comenzó la erupción, los habitantes de la ciudad, por supuesto, no lo esperaban. El volcán expulsó una nube de gas volcánico candente y polvo que se precipitó hacia la gente. La temperatura alcanzó los 570 grados y todo lo que encontraba en su camino la nube se convertía en ceniza. Ludger fue encontrado 4 días después del evento. Los rescatistas escucharon su grito y liberaron al hombre de la prisión. Incluso estando bajo tierra, sufrió quemaduras graves. Después de ser liberado, Ludger se recuperó y comenzó a trabajar en un circo, mostrando sus cicatrices y contando su historia. El 30 de junio de 2009, durante el aterrizaje en las Islas Comoras, un Airbus 310-324 se estrelló en el Océano Índico. A bordo del avión había 11 miembros de la tripulación y 141 pasajeros. Cuando los rescatistas llegaron al lugar del accidente, esperaban ver cualquier cosa, excepto a una niña sobreviviente, aferrándose firmemente a los restos. La única persona que logró sobrevivir al accidente fue Baya Bakari, de 12 años. Más tarde, Baya relató que antes de la caída, el avión se sacudió violentamente. Cómo la niña logró sobrevivir en el momento de la caída es desconocido, pero después logró orientarse rápidamente. Cuando Baya se encontró en el océano, intentó nadar hacia el fragmento más grande del avión. No lo logró de inmediato, pero reuniendo fuerzas, la pequeña niña logró alcanzarlo. Afortunadamente, la estancia de Baya en el océano no duró mucho. Un pescador local vio caer el avión e inmediatamente llamó a los rescatistas. Cuando encontraron a Baya, la niña tenía múltiples heridas, incluyendo quemaduras graves, pero lo más importante es que estaba viva. Como admitió la propia Baya, la noticia más dolorosa y difícil para ella fue la muerte de su madre, quien viajaba en ese vuelo con ella. Roy Sullivan, un guardaparques en el Parque Nacional Shenandoah en Virginia, Estados Unidos, ostenta el récord entre aquellos a quienes el rayo no mató. A lo largo de su vida, tuvo que experimentar la fuerza de la naturaleza nada menos que 7 veces. La primera vez que el rayo golpeó a Sullivan fue en agosto de 1942. Cuando estaba en la cima de una torre de vigilancia de incendios, un rayo golpeó la estructura. El hombre, asustado, bajó y trató de huir. En ese momento, un rayo lo golpeó nuevamente y le dio en la pierna. Solo sufrió una quemadura severa. La segunda vez que el rayo golpeó a Sullivan fue en julio de 1969.
En ese momento, conducía un camión durante una tormenta. De alguna manera, un rayo golpeó al hombre a través de la ventana abierta del automóvil. Roy perdió el conocimiento. Al despertar, por sus cejas y pestañas quemadas, se dio cuenta de que el elemento lo había alcanzado de nuevo. El tercer incidente ocurrió unos meses después. Esta vez, un rayo golpeó el hombro del hombre mientras estaba en su propiedad. El cuarto encuentro de Roy con un rayo ocurrió en 1972. Cuando un rayo golpeó la cabeza del hombre, se le incendió el cabello. Desde ese momento, decidió nunca más dejar el refugio durante una tormenta. En agosto de 1973, Sullivan salió a la calle después de que la tormenta había pasado. A los pocos minutos, un rayo golpeó directamente en la cabeza de Roy. Este fue ya el quinto caso en la vida del hombre. Los sexto y séptimo golpes ocurrieron en 1976 y 1977. Sullivan decidió que era su maldición. Sin embargo, el hombre murió por otra razón. A la edad de 71 años, en 1983, se quitó la vida. ¿Por qué decidió terminar su vida? Cuando logró evitar la muerte 7 veces, sigue siendo un misterio. El policía y pentatleta italiano de 39 años, Mauro Prosperi, enfrentó una prueba que pocos podrían resistir. En 1994, él y otros 80 atletas comenzaron el maratón más difícil a través del desierto del Sahara. En las 3 primeras etapas, el italiano lideró, pero durante la cuarta se levantó una fuerte tormenta de arena. Mauro decidió buscar refugio, pero debido a la visibilidad casi nula, se desvió de la ruta y se perdió. En ese momento, solo le quedaba medio litro de agua. Durante 2 largos días, Mauro caminó por el desierto con la esperanza de encontrar personas, pero no encontró a nadie. En el camino encontró la vivienda de un ermitaño donde pudo refugiarse. El deportista se quedó allí varios días, decidiendo qué hacer a continuación. Mauro incluso intentó suicidarse, pero no lo logró. Entonces recordó el consejo de un tuareg, que una vez le recomendó seguir las nubes si se perdía, y Mauro siguió adelante. En el 8º día de sus travesías, encontró un oasis y volvió a querer vivir. Una mujer de un asentamiento cercano lo encontró cerca del cuerpo de agua. Llamó a la policía y a los médicos. Cuando Mauro se recuperó, se enteró de que durante sus errancias se había desviado de la ruta por más de 200 kilómetros. Mauro demostró un heroísmo y resistencia humanos increíbles. A pesar de esta historia, continuó participando en maratones en desiertos. El estadounidense Chris Gursky decidió pasar sus vacaciones en Suiza. Allí se arriesgó a volar en ala delta por primera vez, y este vuelo definitivamente lo recordará por el resto de su vida. Cuando Chris despegó junto con el instructor, se dio cuenta de que no estaba asegurado. Resultó que el instructor había olvidado asegurar su arnés. Afortunadamente, durante la caída, Chris logró agarrarse con una mano a la barra del ala delta. No fue posible aterrizar el ala delta de inmediato, ya que abajo había un bosque. Por lo tanto, el pobre Chris tuvo que colgarse de una mano a más de 1000 metros sobre el nivel del mar durante 2 minutos y 14 segundos. Cuando la tierra apareció cerca, Chris ya estaba agotado y soltó la barra. Como resultado del vuelo fallido, sufrió lesiones en la muñeca derecha y ruptura de tendones del bíceps. A pesar de lo ocurrido, Chris no culpó al instructor. Además, estaba dispuesto a volar de nuevo tan pronto como su salud se recuperara. Douglas Mawson fue uno de aquellos valientes que se atrevieron a explorar la inexplorada Antártida. En 1911, lideró la expedición antártica australiana. Los miembros de la expedición construyeron una cabaña en la costa de una bahía rocosa y comenzaron la colonización del continente. Tuvieron que recorrer distancias monstruosas en un territorio de permafrost, donde las ráfagas de viento podían alcanzar valores increíbles. A pesar de las extremas condiciones climáticas, los exploradores lograron avanzar. Pero durante una fuerte tormenta de nieve, Mawson fue el único que sobrevivió. Sabía que no podía continuar la expedición solo, por lo que decidió regresar. El camino de regreso a la base fue extremadamente difícil.
Mawson tuvo que recorrer una distancia de más de 100 kilómetros para llegar a su destino. Pero lo logró, y demostró a todos que nuestro cuerpo y organismo son capaces de mucho. Beatrice Flamini se convirtió en la primera mujer que por iniciativa propia pasó 500 días en una cueva. Beatrice había sido una apasionada del alpinismo toda su vida. Su amor por la aventura la llevó a participar en un proyecto científico. El propósito del proyecto era estudiar el comportamiento humano en soledad en un espacio cerrado. Beatriz nunca había experimentado claustrofobia, por lo que pensó que pasar 500 días en una cueva a una profundidad de aproximadamente 70 metros no sería difícil para ella. Pero estaba equivocada. Al principio, la alpinista disfrutó de la tranquilidad y de estar consigo misma. Dibujaba, tejía ropa y leía libros. Pero después de un mes, comenzó a experimentar un ligero miedo. A los 6 meses, la mujer comenzó a tener alucinaciones auditivas. Al final, Beatriz perdió la noción del tiempo y cuando, después de 500 días, los organizadores del proyecto bajaron a buscarla, se sorprendió al saber que ya había pasado 1 año y medio. Durante todo el tiempo que Beatriz estuvo en la cueva, fue observada por médicos y psicólogos para detener el proyecto si algo salía mal. Pero a pesar de algunos cambios en la conciencia, Beatriz logró resistir durante tanto tiempo y no renunció a participar en el experimento. Y con esto, he terminado. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Para mí, su actividad es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos veremos pronto. Adiós.